Continuamos con la lectura del libro. El discípulo del diablo. Vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. Autor, Javier Garín. Escritor, historiador. Capítulo 3. El aprendiz de Saint-Just. Yo empiezo a dejar de ser libre si veo con indiferencia que un perverso oprime o se dispone a tiranizar al más infeliz de mis conciudadanos, su opresión reclama mis esfuerzos, e insensiblemente abro una brecha a mi libertad si permito que quede impune la violencia que padece. Bernardo Monteagudo. El 25 de mayo de 1809 se presentó en el Teatro de las Venganzas el intrépido pueblo de La Plata y, después de dar a todo el Perú la señal de alarma, desenvainó la espada, se vistió de cólera y derribó al mandatario que lo sojuzgaba, abriendo así la primera brecha al muro colosal de los tiranos. Con estas palabras evocaría Monteagudo el extraordinario movimiento del que le tocó participar, la Revolución de Chuquisaca, también conocida como Revolución de los Doctores o el primer grito de libertad en América del Sur. En efecto, fue en Chuquisaca donde se desencadenó finalmente la gran revolución continental que pronto se abriría paso a las más remotas regiones de la vacilante colonia. Sin embargo, no es históricamente exacto que fuera el primer grito de libertad, como enseña la historia eurocentrista. El proceso emancipatorio se había iniciado casi 30 años antes, alrededor de 1780, con la rebelión indígena de Tupac Amaru y se prolongaría hasta más allá de Ayacucho. La rebelión tupamara puso en armas a 100.000 indios desde el sur de Colombia hasta el Tucumán, e incluso más al sur, pues hasta los pueblos ranqueles y mapuches acusaron su influjo atacando las poblaciones de españoles. Esta gigantesca revuelta anticolonialista, en la que se proclamó por primera vez como objetivo la independencia sudamericana, la emancipación de los indígenas y la abolición de la esclavitud, provocó tanto miedo a los españoles, y algunos criollos, que fue sofocada apelando a los más drásticos expedientes de terrorismo, sus cabecillas sufrieron martirios atroces y decenas de miles de indios fueron asesinados en represalia. La rebelión de Tupac Amaru sirvió de inspiración a los sectores patriotas más avanzados, entre los cuales militaba Monteagudo, que aspiraban a llevar adelante una revolución política, económica y social, redimiendo a todos los habitantes de América del yugo español. Pero al mismo tiempo abrió una incipiente grieta con los criollos ricos, burgueses o terratenientes, quienes solo aspiraban a una separación política de España, pues, usufructuando la explotación indígena tanto como los españoles, no estaban dispuestos a emancipar a indios y esclavos, reconociéndolos iguales en derechos, y mucho menos a devolver sus tierras a los primeros. Las consecuencias de esta fatal división en el seno del movimiento emancipador las veremos en el curso de este libro. Una y otra vez la traición de los criollos acomodados, comerciantes, terratenientes y descendientes de encomenderos se alzará para frustrar los mejores esfuerzos revolucionarios, para impedir la unidad continental y finalmente para fragmentar Sudamérica en un puñado de repúblicas manejables para las oligarquías locales, aliadas a nuevos amos imperialistas en reemplazo del antiguo amo español, ansiosas de proclamar, como haría la generación del 37, no somos americanos sino europeos en América, e impertérritas en su vocación de oprimir y exterminar a esos indios piojosos, como diría Sarmiento con su proverbial racismo. La historia oficial ha ocultado el origen de esta división y ha pretendido silenciar o reducir a un dato anecdótico el indigenismo y americanismo de Belgrano, San Martín, Monteagudo, Moreno, Castelli, Güemes, por mencionar solo los argentinos, como si se hubiera tratado de un capricho infantil de los próceres, cuando fue la esencia de una concepción revolucionaria, la piedra de toque que los separaría de aquellos otros líderes, los criollos nacionales cuya aspiración era hacerse del poder en una porción territorial, desentendiéndose de la suerte del continente, pactando hacia el exterior una alianza con Inglaterra, y perpetuando hacia el interior la desigualdad y la opresión de nativos, negros y desheredados. Por supuesto que el movimiento revolucionario no actuaba a una cara descubierta sino con el mayor de los sigilos. El mecanismo de las logias era el más empleado para preparar las condiciones políticas sin exponerse, desde que el gran precursor Francisco de Miranda comprendió, ya a fines del siglo XVIII, que constituían el instrumento idóneo para sembrar los ideales libertarios en una América dominada por el despotismo y la Inquisición. Se trataba de organizaciones políticas secretas, animadas por un nacionalismo popular heredado de la Revolución norteamericana y francesa, si bien de sentido continental, obligadas al hermetismo por las condiciones reinantes, aunque luego lo cultivaron por simple conveniencia de partido, que articulaban acciones,
uniformaban criterios y gestaban planes para independizar la América española. En Chuquisaca había una de estas logias, la Sociedad de Independientes, cuyos hombres, formados en las ideas más avanzadas, estaban listos para impulsar con cualquier excusa la insurrección. Esta organización introducía a sus miembros en puestos gubernamentales, militares y judiciales con disimulo, y, aprovechando el influjo de la universidad, cooptaba entre los estudiantes a sus cuadros juveniles para que, al graduarse y regresar a sus ciudades de origen, diseminaran por toda América el espíritu de la subversión. Pertenecían a ella Moldes, Monteagudo, Lemoín, Michel, Mercado, Alcerreca, Álvarez de Arenales, Sibilat, Malavia, los Zuldáñez y otros futuros patriotas. Casi con seguridad, eran agentes de este núcleo duro en la capital del virreinato los graduados Mariano Moreno y Juan José Castelli, a quienes pronto tendremos oportunidad de ver en acción, del mismo modo que le reportaba en Quito el patriota ecuatoriano Manuel Rodríguez de Quiroga, también egresado de Chuquisaca. El propio Moreno revelaría que los alumnos en Charcas, tenían sus reuniones secretas a las que concurría un grupo de elegidos iniciados y que fraternizaban entre sí con el vínculo de la más perfecta unidad de ideas y sentimientos contra la metrópoli. Los acontecimientos europeos precipitaron los planes del núcleo duro, induciéndolo a acelerar, con extrema audacia, los tiempos de un proceso que se preveía inicialmente de mediano o largo plazo. 2. La invasión de Napoleón a España, en 1808, con el pretexto de someter a Portugal, aliado de Inglaterra, ofrecía una ocasión inmejorable. Aprovechando la cobardía y servilismo del rey Carlos IV, su ministro Godoy y su corte degradada, el arrollador empuje del emperador francés imbatible en toda Europa obligó al monarca y a su heredero Fernando a abdicar la corona, coronándose rey José Bonaparte, incompetente hermano de Napoleón. Como siempre sucede en estos casos, la nobleza española, valiente solo para oprimir a los débiles, se entregó de pies y manos al nuevo amo francés a cambio de migajas. Este episodio no pasaría de ser una mala comedia palaciega si no fuera porque el pueblo bajo español se resistió a aceptar el contubernio de los poderosos. En la imaginación popular, el estólido Fernando, hombre carente de las más elementales virtudes morales y políticas, se convirtió en el símbolo de la nación española frente al invasor y pasó a apodarse el deseado y a ser visto como la víctima de una cruel usurpación. Fernando permanecía cautivo en Cárcel de Oro, la falta de noticias hacía suponer a algunos que estaba muerto, como surge del diálogo de Monteagudo, pero el pueblo, en su inocencia, lo idealizó y se rebeló. Comenzaba así una heroica guerra popular contra los invasores franceses, cuya brutalidad ha quedado inmortalizada en los cuadros y grabados de Goya. La Guerra de Liberación Española se constituyó, inadvertidamente, en un ejemplo para América. Batallaban en ella los liberales españoles, sin siquiera imaginar que años después, vencido el invasor tras incontables sacrificios y repuesto Fernando VII en el trono, este despreciable monarca restauraría los privilegios e injusticias de la España negra, hundida en el medievo, y haría fusilar a los liberales bajo el grito fanático de sus esbirros: muera la libertad, vivan las cadenas, anticipo del viva la muerte que un siglo más tarde lanzaría un lugarteniente de Franco. El nacionalismo popular español estaba en su auge. El pueblo se negaba a reconocer la situación de fuerza y reasumía de hecho la soberanía. Por todas partes aparecían juntas de representantes del pueblo que se hacían cargo de los gobiernos para resistir al invasor, en Oviedo, Murcia, Villena, Valencia, León, Santander, La Coruña, Segovia, Valladolid, Logroño. El 27 de mayo de 1808, en Sevilla, se constituyó la Junta Suprema de España e Indias con la pretensión de gobernar en nombre de Fernando VII hasta que éste fuera restablecido en el trono. Sucesos tan graves no podían sino tener enormes repercusiones en América al poner en tela de juicio los fundamentos de la dominación colonial. Ya era bastante injustificable el derecho del rey a gobernar estas tierras por una bula pontificia, pero mucho más lo era que las gobernase una junta autoproclamada, en cuya elección América no había tenido parte alguna. Obviamente, solo se trataba de relaciones de fuerza, la justificación o rechazo de tales gobiernos era puramente ideológica, y los patriotas solo esperaban el momento de estar fuertes, o de que las autoridades españolas estuvieran suficientemente débiles. Los patriotas de Chuquisaca usarán la constitución de la Junta de Sevilla y las ambiciones de la infanta Carlota, hermana de Fernando VII y reina de Portugal, exiliada en Brasil como un pretexto para declarar su revolución. Los patriotas de Buenos Aires, en cambio,
coquetearán con la infanta Carlota y solo se pondrán en rebeldía con la disolución de la Junta de Sevilla al año siguiente, para conformar su propia junta en representación de Fernando VII. Las argumentaciones formales para insurreccionarse eran meros pretextos, disfraces, como también lo fue la pretendida lealtad al obtuso Fernando. Incluso llegó a crearse un neologismo para indicar la actitud de llenarse la boca con el rey cautivo mientras se buscaba la independencia, fernandear. Del mismo modo, la amenaza del dominio francés en América sería agitada por los patriotas como un fantasma que justificaba formar gobiernos propios para no caer en manos de Bonaparte. No había uno solo que no fuera admirador del emperador de los franceses, pero fingían estar aterrorizados por la perspectiva de que América cayera en sus garras, para disfrazar los gobiernos patrios con una apariencia de lealtad a Fernando y a la vez contentar a Inglaterra, feroz enemiga de Napoleón y única potencia europea que podía asistirlos. En Chuquisaca había dos partidos enfrentados a muerte. De un lado, el encabezado por el presidente de Charcas, Ramón García de León y Pizarro, descendiente de nobles familias y con una larga experiencia militar y política en África y América, junto al arzobispo Benito Moxó y Francolí. De otro lado, la audiencia de Charcas, el cabildo eclesiástico y el claustro universitario. En este militaban los patriotas de la Sociedad de Independientes, incluyendo al imberbe pero atrevido Monteagudo. La disidencia estalló cuando se presentó un siniestro personaje en representación de la Junta de Sevilla, reclamando que fuera reconocida como autoridad suprema en América. Era un americano desnaturalizado, como lo llamaría más tarde Belgrano, José Manuel Goyeneche, militar, de una de las familias más tradicionales de Arequipa, en Perú. Oportunista, ambicioso e inescrupuloso, pronto se convertiría también en un salvaje asesino y torturador de americanos. Este sujeto abominable, precursor de los dictadores y terroristas de Estado que enlutaron América en su historia posterior, venía haciendo un peligroso triple juego, y solo su formidable caradurez pudo evitar que terminara ante un pelotón de fusilamiento. Veamos. Al ingresar el ejército francés en Madrid, Goyeneche servía en esa ciudad como capitán de milicias. Se pasó a los franceses y logró ganarse la confianza del general Murat, ofreciéndose a gestionar en América la aceptación de la nueva dinastía. Murat le dio las credenciales. Ya a punto de embarcar, supo Goyeneche la constitución de la Junta de Sevilla. No queriendo quedar mal parado, se presentó ante ella como fiel vasallo y se ofreció a lograr su reconocimiento como autoridad suprema en América. No solo obtuvo nuevas credenciales sino que fue ascendido a brigadier, saltando los grados intermedios, con facultades de destituir y encarcelar a cualquier funcionario que no reconociera los derechos de Fernando. Creyendo que podía extraer mayor provecho de la confusión reinante, en su paso por Río de Janeiro fue a visitar a la infanta Carlota, reina regente del Portugal exiliada en Brasil, quien lo facultó a gestionar ante las autoridades americanas su reconocimiento como soberana en reemplazo de su cautivo hermano Fernando, a la vez que declaraba nula la abdicación de los monarcas españoles a favor de Napoleón. Así que el imperturbable Goyeneche estaba munido de 3 poderes y encargado de 3 misiones recíprocamente excluyentes, al servicio de 3 países distintos. Este asqueroso traidor tuvo la suerte o la habilidad de enredar en sus intrigas a todas las autoridades con las que se entrevistó, el gobernador de Montevideo, a quien indispuso contra el virrey Liniers en nombre de Fernando VII, el propio Liniers, a quien quiso tentar de pasarse a los napoleónicos por su ascendencia francesa, el Cabildo de Buenos Aires al que soliviantó contra Liniers. Cuando la cuestión llegó a Chuquisaca, los 2 partidos enfrentados se trabaron en lucha. El presidente García Pizarro y el arzobispo de Charcas no dudaron en reconocer a la Junta de Sevilla y a su comisionado Goyeneche, pero la audiencia se negó rotundamente habiendo otras juntas provinciales independientes de la de Sevilla, resistiendo incluso, apoyada por una manifestación popular, la amenaza de Goyeneche de hacer encarcelar al regente. Tan duras fueron las discusiones que el anciano oidor Antonio Boero murió de un ataque cardíaco provocado por los insultos de Goyeneche. No contento con esto, el triple agente consideró llegado el momento de sacar a relucir el pliego de la infanta Carlota y sus pretensiones de soberanía. Este paso fue rápidamente aprovechado por los independientes, que se apresuraron a pintar al presidente y al arzobispo como traidores carlotistas en una región en que los portugueses eran odiados a causa de los latrocinios de los bandeirantes en las fronteras con el Brasil. El claustro de doctores de la universidad, ámbito dominado por los patriotas Manuel y Jaime de Zudáñez, rechazó las intenciones y miras irregulares e injustas de la corte de Portugal, calificándolas de lisa y llana traición.
Producto de los acalorados debates de esos días, nació en los claustros y asambleas de la universidad el argumento que ha pasado a la historia como el silogismo de Charcas, cuya autoría algunos atribuyen, fantásticamente, a Monteagudo, en cuya casa se reunían algunos de los independientes. El mismo consistía en sostener que América no pertenecía a España sino que era un dominio personal del rey, por lo cual, hallándose éste imposibilitado de gobernarla, la soberanía revertía a su origen, el pueblo. Esta doctrina se inspiraba no solo en los iluministas sino también en el ilustre pensador jesuita Francisco Suárez, y sería reproducida una y otra vez a lo largo de América. Al año siguiente la invocaría con variantes Juan José Castelli en el Cabildo de Buenos Aires. Después de armar semejante desquicio, Goyeneche prosiguió su camino a Perú, satisfecho de haber aplicado el refrán, a río revuelto, ganancia de pescador. El virrey peruano no solo lo reconoció como comisionado sino que también lo nombró presidente de la Real Audiencia de Cuzco. Ya tendría oportunidad de obtener mayores beneficios personales de los conflictos que estaban por desatarse. 3. La situación distaba de haberse resuelto. Los dos partidos que disputaban en Chuquisaca se hacían eco, asimismo, de las divergencias que habían surgido en Buenos Aires entre partidarios y opositores al virrey Liniers. García Pizarro y el arzobispo Moxo eran leales a Liniers, mientras que la audiencia estaba en su contra, redoblando contra ellos las acusaciones de carlotismo. Comenzaron a circular acusaciones mutuas de desestabilización. Estaba bastante avanzado un plan para deponer a García Pizarro, aunque no logró concretarse en el tiempo previsto. Por su parte, existían fuertes sospechas de la intención de García Pizarro de encarcelar a los cabecillas. El abogado y regidor del Cabildo Manuel Zudáñez persuadió al Cabildo de que era inminente su detención, por lo que éste se dirigió a la audiencia pidiendo la protección de sus personas. La audiencia inició actuaciones para investigar los cargos de traición contra García Pizarro. La situación empeoró al hacer público Zudáñez su descubrimiento de que se habían arrancado, por orden del presidente, las actas en que constaba la resolución del claustro contraria a las pretensiones de Carlota. Esta revelación convenció al claustro, la audiencia, la universidad y la opinión pública de que eran ciertas las intenciones de entregar el virreinato a Portugal. Los independentistas clamaban por la traición a Fernando encendiendo los ánimos contra sus adversarios. Desvelado por la posibilidad de una pueblada, García Pizarro pidió su opinión al arzobispo, quien le respondió por escrito que a su juicio el origen de los disturbios eran los enemigos de Liniers en Buenos Aires y los aliados con que contaban en Chuquisaca. En cuanto al pueblo chuquisaqueño, hizo una interesante y desdeñosa caracterización. La plebe de este vecindario es una de las más dóciles y quietas que he conocido en todo el Perú. Los indios que forman su mayor número, pasan todo el día en la soledad de los campos ya apacentando sus escasos ganados, ya cultivando sus miserables haciendas, mientras sus mujeres e hijas traen a la ciudad los frutos de uno y otro, y sentados tranquilamente en la plaza o en las esquinas de las principales calles, aguardan sin la menor impaciencia por muchas horas a que se presente algún comprador. Los que se llaman mestizos, mulatos o cholos, son aquí como en toda la América, mucho más activos, mucho más perspicaces y mucho más vehementes en sus deseos, que los indios, pero he reparado con grande admiración, que se dejan persuadir con gran facilidad. Reciben con respeto las órdenes del gobierno y las obedecen al instante, como conozcan que son justas. Sin embargo, esta natural docilidad es rota cuando se juntan a beber y cantar, solo son temibles cuando se les permite juntarse de noche porque entonces se convocan hombres y mujeres al son de sus rústicos instrumentos, se atrapan en las tabernas y pulperías donde se convidan y provocan mutuamente a beber con demasía hasta que inflados por la chicha y el aguardiente salen furiosos en numerosas pandillas, a correr por los barrios y cuarteles, dando gritos muy desacompasados. Ese es el punto en que la plebe puede tornarse peligrosa para el gobierno, ya que en semejantes momentos un pueblo salvaje es capaz de los mayores excesos. Ha saltado ya la sagrada barrera de la religión y está muy dispuesto para atravesar los límites de la subordinación y de la fidelidad por un movimiento súbito, ciego, violento y casi irremisible. Basta a veces que un malvado grite alarma, para que lo repitan al momento muchos otros, y haciendo general esa terrible voz en un abrir y cerrar de ojos, se levante la chusma de aquellos corrillos, medio ebrios hombres y mujeres, y se arrojen a los más execrables desacatos. Y cuántas veces se ha visto que cuando había llegado a su colmo aquella efervescencia, tomaban una tea o un puñal, cometían incendios o asesinatos y atropellaban a los ministros de justicia que pretendían vanamente sosegarlos.
Propone evitar disimuladamente las reuniones populares y nocturnas como medida de prevención. Pizarro atiende sus recomendaciones, pero además escribe al gobernador intendente de Potosí, Francisco de Paula Sanz: todas las señas son de que tratan de quitarme el mando, y desconocer la autoridad del gobierno superior, al tiempo que le pide movilizar tropas en su defensa. El 24 de mayo de 1809, por la noche, la audiencia dispuso patrullas conducidas por los regidores para evitar detenciones, mientras preparaba un documento solicitando la renuncia de García Pizarro y suspendiéndolo en sus funciones. Alertado por sus informantes, García Pizarro mandó reforzar la guardia del palacio, pidió urgente ayuda a Potosí y despachó el día 25 por la tarde una orden de detención contra los oidores José Vicente Usó-Cimos y el protector de Monteagudo y José Vázquez de Ballesteros, el fiscal Miguel López Andreu, los miembros del Cabildo Secular, Manuel de Zudáñez y Domingo Anibarro, y el popular abogado Jaime de Zudáñez, defensor de los pobres. Casi todos ellos pudieron ocultarse, con excepción de Jaime de Zudáñez, que fue apresado. García Pizarro actuaba con la suerte ya echada, y todos los arbitrios que tomara de aquí en más no harían sino precipitar su ruina. Mientras trasladaban a Zudáñez por las calles a punta de fusil, entre los gritos de su hermana que pedía por su vida, se fue generando un impresionante tumulto. Es de destacar la rapidez de reacción de los rebeldes, lo que demuestra que estaban perfectamente coordinados. Varios cabecillas, entre ellos Monteagudo, se dedicaron a reunir gente y llevarla a la Plaza Mayor a protestar. Para convocar al pueblo se tocó a rebato las campanas de las iglesias. Juan Manuel Lemoín ingresó sable en mano al templo de San Francisco, echó a los frailes e hizo sonar la campana hasta rajarla. Desde entonces se la conoce como Campana de la Libertad y se la conserva como reliquia. Lo propio hicieron otros complotados, que a fuerza de sable o de trabuco pusieron a redoblar todas las campanas de la ciudad, provocando que aumentara la multitud en la plaza. La pueblada estaba en marcha. Pronto la multitud apedreó furiosamente el edificio de la Real Audiencia, donde también vivía el presidente Pizarro, y al que había sido trasladado Jaime de Zudáñez. A la cabeza de estos tumultos se encontraba Monteagudo, quien se estrenaba en la agitación de masas, lo que le ganaría el mote de demagogo por apelar a la plebe, el populacho o las orillas, como entonces se llamaba al pueblo pobre. Incitando a la multitud, distribuyendo aguardiente mezclado con pólvora para exaltar los ánimos, repartiendo sumas de dinero a los revoltosos, práctica que no es tan moderna como se cree, Monteagudo difundía las consignas: libertad del detenido y demás compañeros amenazados de prisión, renuncia de García Pizarro, lealtad al rey. La multitud gritaba a coro: muera el mal gobierno, viva el rey Fernando. La revuelta no se presentaba como un movimiento independentista sino como un acto de lealtad monárquica frente a una supuesta traición. La intención declarada era conformar una junta de gobierno local como las de España, maniobra hábil, que aseguraba a los independentistas el apoyo de otros sectores a la vez que los mantenía, en las formas, dentro de la legalidad. Los movimientos no eran fruto de una casualidad ni del espontaneísmo del pueblo, obedecían a un riguroso plan de la Sociedad de Independientes. El propio Monteagudo lo manifiesta cuando escribe: un corto número de hombres iniciados en los augustos misterios de la patria, es decir, pertenecientes a la logia, decretaron deponer al presidente Pizarro y frustrar por este medio los ensayos de tiranía que preparaba el execrable Goyeneche, entablando un complot insidioso con todos los jefes del Perú. Durante largo tiempo los logistas se habían dedicado a esmerilar el poder de García Pizarro, tachándolo de carlotista. Los pliegos que introdujo Goyeneche, ese vil americano, dice Monteagudo, fueron el justo pretexto que tomaron los apóstoles de la revolución para variar el antiguo régimen, tocando los dos grandes resortes que inflaman a la multitud, es decir, el amor a la novedad y el odio a los que han causado su opresión. La pueblada fue planificada hasta en los menores detalles. La toma de los campanarios equivalía al copamiento de los medios de comunicación en una revolución moderna. El apalabramiento de las autoridades militares, como el coronel Álvarez de Arenales y el oficial a cargo del cuartel que no dejó que sus soldados salieran a la calle a reprimir los disturbios, era otro típico acto de manual conspirativo. Solo llama la atención que hubiera tan alto grado de organización en una revuelta sin precedentes en la América española. Pálido y aterrado, García Pizarro accedió a la sugerencia del arzobispo de liberar a Jaime de Zudáñez, a quien pidió encarecidamente que calmara a la muchedumbre. Ésta lo recibió como un héroe y se lo llevó en andas. Pero lejos de disminuir, el tumulto aumentó con la llegada de grupos de indios,
cholos y tropa que había traído hasta las afueras de la ciudad el subdelegado de Yamparaez, coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales. El pueblo bajo tomó por asalto la cárcel y liberó a los presos comunes, ya que entonces como hoy las celdas estaban llenas de pobres. El desorden iba increciendo. Los dirigentes de la revuelta decidieron enviar al oidor Ballesteros a solicitar a García Pizano la entrega de la artillería. El mandatario, acorralado, entregó 7 u 8 cañones disponibles, pero al iniciarse la entrega de los fusiles, una muchedumbre de 300 cholos invadió el palacio y el presidente dio la orden, a los pocos soldados que lo acompañaban, de hacer una descarga preventiva al aire. Los rebeldes giraron los cañones contra el palacio y abrieron fuego. Comenzó un tiroteo infernal que dejaría 30 muertos y decenas de heridos, mientras más de 2000 personas rodeaban el edificio. Los conjurados exigieron a García Pizarro la entrega inmediata del mando político y militar, planteo que éste rechazó intentando ganar tiempo. Los oidores insistieron 2 veces más, hasta que, a las 3 de la madrugada, el pueblo logró derribar a cañonazos la puerta falsa de la residencia. Recién entonces aparecieron los emisarios de García Pizarro mostrando su renuncia a la multitud. Se entregó a los oidores, y fue incomunicado y detenido en la universidad bajo el cargo de traición. El 26 por la mañana la audiencia asumía el poder en calidad de audiencia gobernadora, nombrando a Álvarez de Arenales como comandante general y al decano de la audiencia, José de la Iglesia, como gobernador de Charcas. La guarnición fue desarmada y entregadas las armas al pueblo. Álvarez de Arenales organizó la defensa. Formó las milicias populares con 9 compañías conformadas según los oficios o gremios de que provenían sus integrantes. Era un activo y resuelto revolucionario, español de nacimiento pero americano por decisión, que empezaba así a transitar un camino de arriesgado compromiso político y glorias guerreras. Padecería persecución y cárcel y llegaría a ser uno de los principales lugartenientes de Belgrano, un activo estratega de la guerra de Republiquetas y un colaborador eficaz de San Martín. Entretanto, la multitud seguía recorriendo las calles al grito de «Viva el rey y mueran los traidores». A medida que se apilaban los cadáveres desparramados por las calles, crecía la furia. Fue preciso sacar en procesión un retrato de Fernando VII para calmar al pueblo. Un retrato del presidente destituido que apareció por allí y terminó colgado en la horca que la noche anterior habían preparado para el propio García Pizarro. Al día siguiente, el fiscal López Andreu ordenaba soltar hasta a los condenados por delitos graves. Parecía que la situación iba encaminada. Con habilidad, la audiencia logró frenar al gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz, que avanzaba sobre Chuquisaca por orden de Liniers, persuadiéndolo de retirarse luego de una conferencia. También consiguieron el apoyo del gobernador Elío de la Banda Oriental y la aprobación del nuevo virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien se encontraba en Colonia del Sacramento, esperando para asumir el cargo en reemplazo de Liniers. Los cerebros de la revuelta habían tenido éxito en la estrategia de presentarla como adhesión a Fernando y rechazo a los carlotistas. Quizás envalentonados, avanzaron un paso más enviando emisarios a distintas ciudades: Cochabamba, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cuzco, Potosí, Jujuy, Tupiza, Salta, Tucumán, Buenos Aires, para que, pretextando transmitir sus leales intenciones para con Fernando VII, promovieran movimientos afines y solidaridades. Esperaban sublevar el Alto Perú, como se desprende de las palabras que escribiría 2 años después Monteagudo al referirse a estos sucesos: no hay duda que los progresos hubieran sido rápidos si las demás provincias hubiesen igualado sus esfuerzos, atropellando cada una por su parte las dificultades de la empresa y batiendo en detalle al despotismo. Mas sea por desgracia o porque quizás aún no llegó la época, permanecieron neutrales Cochabamba y Potosí, burlando la esperanza de quienes contaban con su unión. El verdadero objetivo de estas misiones se desprende de la proclama que es enviada a La Paz, única ciudad en donde la revuelta tendría eco inmediato. Dicho documento, fechado el 18 de agosto, es impresionante y conmovedor, pues contiene el primer llamado a la independencia de América. Sus palabras encendidas, cargadas de odio hacia la opresión del inculto español, muestran el inconfundible estilo de Monteagudo, quien, pese a tener apenas 20 años, es señalado por los historiadores como su redactor. Ya en este documento aparece la idea de unidad continental de estas desgraciadas colonias que veremos madurar una década más tarde en el ensayo sobre la Federación Americana escrito para Bolívar. Proclama de la Ciudad de La Plata a los valerosos habitantes de la Ciudad de La Paz: hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria,
hemos visto con indiferencia por más de 3 siglos, inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto, que degradándonos de la especie humana nos ha perpetuado por salvajes, y mirado como a esclavos, hemos guardado un silencio bastante análogo a la estupidez que se nos atribuye por él. Inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los americanos haya sido siempre un presagio cierto de su humillación y ruina. Ya es tiempo pues de sacudir yugo tan funesto a nuestra felicidad como favorable del orgullo nacional del español, ya es tiempo de organizar un nuevo sistema de gobierno fundado en los intereses de nuestra patria altamente deprimida por la bastarda política de Madrid, ya es tiempo en fin de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. Valerosos habitantes de la paz y de todo el imperio del Perú, relevad vuestros proyectos por la ejecución, aprovechaos de las circunstancias en que estamos, no miréis con desdén la felicidad de nuestro suelo, no perdáis jamás de vista la unión que debe reinar en todos para ser en adelante felices como desgraciados hasta el presente. 4. La participación de Monteagudo en estos sucesos es tanto más notable cuanto que era un joven veinteañero ocupando los primeros planos entre funcionarios y dirigentes que lo doblaban en edad y experiencia. Esto revela la consideración que había sabido granjearse con su sagacidad, y probablemente con su diálogo. Este debut colocó a Monteagudo en la vanguardia política de América. A partir de entonces tuvo abiertas las puertas en los círculos independentistas de todo el continente. Le bastaba recordar a cualquier interlocutor que él había estado en la revuelta de Chuquisaca para que lo miraran con respeto. El solo hecho de haber tomado parte en la dirección de una revuelta exitosa confería a Monteagudo un plus de experiencia respecto de la mayor parte de los independentistas del continente. Había aprendido cómo desgastar a un gobierno, cómo organizar una conspiración, cómo hacer la guerra psicológica multiplicando rumores, cómo ganar la voluntad de los grupos de poder, cómo seducir con las ideas o el dinero, cómo planificar estratégicamente, cómo obtener recursos, cómo manejar a las masas, cómo medir la ocasión y aprovecharla más conveniente, cómo evaluar las relaciones de fuerzas, cómo hacer propaganda abierta y encubierta, cómo precipitar una crisis, cómo distribuir los mandos y las responsabilidades, cómo explotar los errores del adversario y usufructuar el triunfo. En el futuro usaría estos conocimientos, no solo para actuar, sino también para impresionar a los caudillos con los que se asociaba y que terminaban considerándolo un hombre indispensable. La cárcel, que bien pronto conocería, fue otro blasón en su carrera de revolucionario profesional. Hay una singularidad en Monteagudo que lo distingue desde el comienzo, su falta de arraigo. Algunos lo llamarán un triste nómade al cual los azares de su época no dejaron fijar tienda. Pero esto, que parece una desventaja, se constituye en una gran ventaja para la concepción continental de Monteagudo. El teatro de sus acciones no será un terruño, sino toda la América. Él comprenderá mejor que nadie que la disputa era común a todos los pueblos hispanoamericanos. Voluntariamente renunciará a ser rioplatense, chileno o peruano, y será en cambio americano. Así es como se erige en dirigente de la revuelta chuquisaqueña, cuando solo hacía pocos años que vivía allí, y en breve dejará atrás esa ciudad para marchar a otros destinos. Otra característica de su carrera es que nunca tendrá poder propio. Como en Chuquisaca, donde actuaba a las órdenes de los independientes, siempre será un hombre de partido, apoyado en círculos, logias o cenáculos. Sin fortuna ni relaciones familiares, solo podrá prosperar políticamente a la sombra de otros, y esa necesidad lo convertirá en eficaz adulador y hábil solucionador de problemas, maestro en el arte de tornarse insustituible a los poderosos. Quizás la muerte lo sorprendió demasiado joven, antes del momento en que pudiera despegar con vuelo propio. Los revolucionarios decidieron premiar sus esfuerzos con una misión de enorme responsabilidad y peligro. Lo enviaron a Potosí y Tupiza para fomentar la sublevación, interceptar el correo entre Buenos Aires y Lima, y, en caso de triunfar el movimiento, proseguir a Buenos Aires. 5. Potosí estaba administrada por el gobernador Francisco de Paula Sanz, antiguo funcionario de 64 años de edad, para la época, un anciano, y fervoroso defensor del orden establecido. Como intendente de Buenos Aires bajo el virrey Vértiz, había desplegado notable capacidad de trabajo e innovación, impulsando obras, mejoras y actividades económicas. Desde que administraba Potosí se había empeñado en reflotar la decadente minería con propuestas técnicas y políticas que no dieron el fruto buscado.
Su intención de profundizar la mita lo llevó a enfrentarse con Victorián de Villava, fiscal de la Audiencia de Charcas y protector de naturales, quien se oponía al trabajo forzado de los indígenas. La causa de los ricos siempre tiene muchos abogados y la de los infelices apenas procuradores, observaba Villalba con mordacidad. Sanz justificó sus proyectos en que eran para el bien de los indios, ociosos y estúpidos, pues el servicio de la mita que él propugnaba los ponía en contacto con la sociedad civilizada y los hacía trabajar. Su intento de extender la mita a la provincia de Chayanta cosechó hasta la oposición del clero. Este eficaz administrador, inteligente y respetado, pero cavernario en sus concepciones sociales, no podía menos que ser un acérrimo conservador en lo político. Hasta entonces se había mantenido a la expectativa, dado que el propio virrey Cisneros le había ordenado no enfrentarse con la audiencia de Chuquisaca. Pero no comía vidrio. Sabía que la revuelta iba a acarrear nefastas consecuencias a la dominación española. Así es que Monteagudo no tuvo oportunidad de desarrollar su misión porque fue inmediatamente detenido por una partida de Sanz y llevado a prisión como subversivo. Sin amilanarse, Monteagudo pide que informen al anciano gobernador que es portador de un negocio político de total lealtad con el rey de España y que su detención ocasionará gravísimas consecuencias para los responsables. Consigue después de un tiempo que Sanz lo libere, por temor a verse perjudicado en una situación tan confusa como la que se vivía. Monteagudo siguió viaje a Tupiza, hermosa población circundada de cerros, donde el coronel Benito Goyena y su secretario Pedro José Agrelo, quien más tarde se pasaría a las filas patriotas, disponen nuevamente su encarcelamiento pues nadie los había notificado de cambio alguno de autoridades en la ciudad de La Plata. ¿Acaso pensaron los oidores que el coronel acataría sus órdenes?, lo interrogó Agrelo. La misma noche en que firmaron mi designación como comisionado de la audiencia, respondió Monteagudo, sin acobardarse, yo les oí decir, en conversación privada, que el coronel Goyena acataría sus órdenes, a pesar de su lealtad con el gobernador Sanz, debido a que tiene talento y sabe que es mucho lo que puede perder. Agregó como al pasar, para aumentar el temor de sus carceleros, que su encargo de interceptar el correo era para confirmar que en Río de la Plata y Lima habían estallado sublevaciones similares. Pero su misión estaba frustrada. El ánimo dubitativo de las autoridades había cambiado en razón del nuevo carácter que iba tomando la revuelta con la sublevación de La Paz, en abierto desafío a la dominación española. 6. Alarmadas ya por este ejemplo todas las comarcas vecinas y estimuladas a seguirla por combinaciones ocultas, no tardó el virtuoso y perseguido pueblo de La Paz en arrojar la máscara a los pies, formar una junta protectora de los derechos del pueblo y empezar a limitar el cetro de bronce que empuñaban los déspotas con altanería, recuerda Monteagudo. Las combinaciones ocultas no eran otra cosa que los comisionados que había despachado la audiencia. Michel fue el encargado de contactar a los descontentos de La Paz y poner en sus manos el manifiesto citado más arriba. No era la primera vez que La Paz se rebelaba, aunque todas las anteriores habían sido ferozmente reprimidas. El 30 de marzo había sido sofocado un movimiento rebelde y desterrados sus cabecillas. Ahora serían un grupo de criollos, encabezados por Pedro Domingo Murillo, el cura de Sicasica Dr. José Antonio Medina, Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Gregorio Lanza, monje Pedro Indaburu y varios más, quienes se lanzaran a la revuelta el día 16 de julio, fecha de procesión de la Virgen del Carmen. Aprovechando la ausencia de la guarnición, que escoltaba a la Virgen, tomaron el cuartel con su polvorín, mientras se tocaban a rebato numerosas campanas. Poco después el gobernador era hecho prisionero, se reunía una multitud, se convocaba al cabildo, se destituía a las autoridades, desde el gobernador al obispo, y se condonaban las deudas de particulares al fisco. El 24 de julio quedó constituido nuevo gobierno bajo el nombre de Junta Tuitiva, presidida por Murillo, quien fue elevado también a la jefatura militar. Esta sublevación no solo arrojó la máscara, como dice Monteagudo, al impugnar francamente la dominación española, sino que tuvo un carácter más popular por los sectores que convocó, que no eran, como en Chuquisaca, los doctores de la universidad y funcionarios de la audiencia, sino el pueblo, los indígenas, los desheredados. Por tales motivos, provocó inmediato espanto y conmoción en los realistas. Sanz, en Potosí, decidió acuartelar a sus fuerzas, remover a los oficiales americanos, encarcelar a los sospechosos y pedir urgentes auxilios al virrey Abascal, del Perú, quien no tenía jurisdicción en los territorios sublevados. Este último, muy alarmado, temió que la rebelión se extendiera a sus provincias de Puno,
Arequipa y Cuzco, donde estaba fresco el recuerdo del alzamiento de Túpac Amaru, sin esperar las decisiones de Buenos Aires, resolvió intervenir, poniendo al desnaturalizado Goyeneche al frente de un ejército punitivo, con órdenes de reprimir a mansalva y restablecer el status quo. El nuevo virrey del Río de la Plata, Cisneros, convalidó posteriormente estas providencias y dispuso por su parte la salida de una fuerza armada bajo el mando del mariscal Vicente Nieto, secundado por el capitán de fragata José de Córdoba, pero lo hizo con suma demora, cuando el travieso Goyeneche se había adelantado, explotando como aventurero los miedos de Abascal, como diría Mateo en sus memorias. Goyeneche avanzó sobre La Paz al frente de 5.000 hombres, mientras los patriotas, mal armados, se apercibían a defenderse. Sobrevinieron entonces una serie de sospechosas defecciones en el bando patriota, siendo la más grave la traición de Indaburu, quien, estando a cargo de la defensa de la ciudad, se pasó de bando, apresó a algunos rebeldes y empezó a fusilarlos, hasta que pudo ser doblegado y ejecutado. Monteagudo relata, aisladas las primeras provincias a sus débiles arbitrios, quedaron luchando con el torrente de la opinión y el complot de los antiguos mandatarios, sin más auxilio que el de sus deseos y quizás sin proponerse otra ventaja que llamar la atención de la América y tocar al menos el umbral de la libertad. Este grave peligro realizado después por la experiencia, fomentó la conjuración de todos los mandatarios españoles, y enseguida el vil Goyeneche, de acuerdo con el nefando obispo de La Paz, dirigieron sus miradas hostiles contra esa infeliz ciudad, triunfantes al fin de su heroica resistencia por medio de la funesta división introducida por sus ocultos agentes. En efecto, aparecía en escena un fenómeno que iba a impresionar profundamente a Monteagudo, y era la lucha interna en el bando patriota, alentada por infiltrados realistas. Una y otra vez, a través de los años, comprobaría cómo las ambiciones personales y los egoísmos de los pretendidos caudillos ponían en riesgo la lucha común. Su odio y desprecio a estos ambiciosos funcionales al opresor colonial se mantuvo toda su vida, y fue la justificación de muchas de las medidas violentas en las que intervino, como el polémico fusilamiento de los hermanos Carrera. Más ocupados en pelearse entre sí que en preparar la resistencia, los patriotas fueron batidos por las fuerzas de Goyeneche y sus lugartenientes, en Aioes Altos, en Chicaloma, en Irupana, en todos los cantones defensivos de las montañas y las yungas, donde los patriotas habían sumado a numerosos contingentes de indígenas, y donde fueron fusilados muchos prisioneros. La Paz cayó en manos del ejército peruano y se multiplicaron las ejecuciones. Goyeneche se mostró sanguinario. A sus espaldas, el virrey Abascal redoblaba las instancias para que terminara de ejecutar a aquellos cuya muerte se había suspendido y para juzgar militarmente a los demás. Había que dar un escarmiento. El 29 de enero de 1810 los patriotas Pedro Domingo Murillo, Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Mariano Graneros, Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaén, Gregorio Lanza y Juan Bautista Sagárnaga fueron enviados a la horca en medio de gran aparato militar. Murillo, que pidió morir primero, proclamó en el patíbulo: la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. Goyeneche había ordenado que después de 6 horas se cortaran las cabezas a Murillo y a Jaén y se colocarán la primera en la entrada del Alto Potosí y la segunda en el pueblo de Coroico para que sirvan de satisfacción a la majestad ofendida, a la vindicta pública del reino y de escarmiento a su memoria. Uniendo el escarnio a la barbarie, algunos fueron ejecutados montados en un burro de albarda. Abundaron las torturas a los prisioneros y todo género de represalias. Las familias arruinadas, los padres sin hijos, las esposas sin maridos, las tumbas ensangrentadas, los calabozos llenos de muerte, por decirlo así, sofocado el llanto porque aún el gemir era un crimen y disfrazado el luto porque el solo hecho de vestirlo mostraba cómplice al que lo traía. ¡Qué espectáculo! Recordaría Monteagudo. Oh sombras ilustres de los dignos ciudadanos Victorio y Gregorio Lanza. Oh intrépido joven Rodríguez. Oh Castro guerrero y virtuoso. Oh vosotros todos los que descansáis en esos sepulcros solitarios, yo os conjuro por la patria, a que deis un grito en medio de la América y hagáis ver a todos los pueblos cuál es la suerte de los que aspiran a la libertad si por desgracia vuelven a caer en poder de los tiranos. Abatida la paz, quedó en manos del mariscal Nieto sofocar a Chuquisaca al frente de 1.500 hombres. La desmoralización había cundido entre los patriotas, y se verificaba otro fenómeno aleccionador para Monteagudo, que nunca olvidaría: la falta de firmeza, las dudas y vacilaciones de los jefes revolucionarios, el deseo de algunos de salir del apuro congraciándose con el opresor.
Solo unos pocos seguían dispuestos a mantenerse a pie firme, como el corajudo Arenales, que insistió en la idea de resistir a mano armada a las fuerzas de Nieto con las tropas que le respondían, y cuya lealtad y obediencia a los jefes de la revuelta le valió ser encarcelado y deportado al Torreón de El Callao, donde permanecería preso hasta su fuga tiempo después. La mayoría optó por liberar a García Pizarro y reconocer la autoridad de Nieto, que había sido designado nuevo presidente de Charcas y se hallaba en Tupiza. Poco tiempo después ingresaba triunfal en Chuquisaca, acompañado del arzobispo Moxo y auxiliado por el proterbo Sanz, gobernador de Potosí y digno socio de los conjurados liberticidas, como diría Monteagudo, y mandaba encarcelar a todos los oidores de la Real Audiencia y los jefes políticos y militares, incluyendo a los hermanos Zuldañez, uno de los cuales, Manuel, moriría en prisión. Aunque no se renovó en La Plata la sangrienta escena de la paz, fue decapitado civilmente su honrado vecindario, entregados al dolor y a las tinieblas sus mejores hijos, dispersas las familias y reducidas a la mendicidad. En cuanto a los prisioneros, Goyeneche hizo remitir a los paceños a Buenos Aires, porque no tenían relaciones con esa ciudad, y Nieto mandó a los chuquisaqueños a Lima para evitar que en Buenos Aires se encontraran con viejos compañeros de estudio. Más de 30 patriotas terminaron en los presidios de Boca Chica en Cartagena de Indias, Filipinas y Morro de La Habana. Muchos compraron su vida con donaciones de dinero y alhajas, las cuales eran muy estimadas por Goyeneche, quien al cabo de su actuación en el Alto Perú aumentó considerablemente su fortuna con estos despojos, en lo que mostraba también ser un precursor de los represores del futuro, enriquecidos con el saqueo de las víctimas. 6. En la cárcel de Chuquisaca, Monteagudo meditaba constantemente sobre esta experiencia. Había sido torturado y condenado a muerte, sufriendo amagos de fusilamiento. Nunca lo olvidaría. Aún una década después seguiría evocando: yo tomé una parte activa, en la revolución de Chuquisaca, con el honrado general Arenales y otros eminentes patriotas, que han sido víctimas de los españoles. Desde aquel día vivo gratuitamente, una vez condenado a muerte y otras próximo a encontrarla, yo no pensé sobrevivir a tanto riesgo. Quizás por su juventud, o porque las autoridades victoriosas no le atribuían la importancia que su participación realmente había tenido, así como por el respeto casi supersticioso que existía en esa población a los egresados de la universidad, no solo salvó su vida sino que pudo poco a poco mejorar su situación. Ahora estaba relativamente bien, era tratado con consideración por sus carceleros, y hasta recibía ocasionalmente la consoladora visita de alguna joven. Entretenía sus horas con la lectura de los clásicos latinos y griegos, de los que siempre extrajo grandes lecciones políticas, y cuyos ejemplos citaría una y otra vez en sus artículos. Ocasionalmente llegaba a sus manos algún libro en francés o en inglés, idiomas que también intentaba dominar. Y reflexionaba mucho sobre lo aprendido esos días. Sin duda entonces fue que adquirió algunas de sus más arraigadas convicciones, a saber, que una vez lanzados a una revolución, los dirigentes no deben nunca vacilar frente al enemigo, ya que es la vida de unos o de otros. Como diría Mariano Moreno, si no se actuaba con firmeza los godos nos han de ahorcar antes de poco. O como escribiría el propio Monteagudo en distintas ocasiones, la indulgencia con el enemigo nos hace cómplices en la ruina de la libertad. Que no era posible pactar en ninguna circunstancia, ya que toda concesión se volvería en contra de los revolucionarios. Acordaos, advertiría, que en el primer conflicto cada español será un soldado que aseste el fusil contra vosotros y os conduzca quizás hasta el sangriento patíbulo. Que había que erradicar a los españoles para independizar América. No estamos en una guerra verdadera, y lo que es peor, revolucionaria, con los españoles. Insistiría una y otra vez frente a los predicadores de la tranza y los apóstoles del miedo dominan estos la opinión pública. No hostilizan por todos los medios nuestro sistema. No siembran la desconfianza y los temores, no seducen las familias, corrompen los incautos y nos amenazan hasta con sus semblantes. Pues ¿por qué se nos predica moderación con estos crueles asesinos? Odio eterno a esta raza impía, debe ser nuestra invariable máxima. Que los dignatarios de la Iglesia formaban en las filas enemigas y debían ser combatidos sin miramiento a sus investiduras. Allí estaba el ejemplo del obispo de La Paz, que incluso convirtió en soldados a algunos curas, o el arzobispo de Charcas, o tiempo después el arzobispo de Caracas, el obispo de Córdoba, el de Salta, todos ellos conspirando activamente contra la revolución, preparando su ruina, bendiciendo las masacres, excomulgando a los rebeldes,
eximiendo a los sacerdotes del secreto de confesión para que pudieran denunciar a los patriotas. A partir de este momento Monteagudo abandonará todo respeto prudencial en materia religiosa, pues ya no volverá, como en el diálogo, a simular reverencia al Papa. Se convertirá en un revolucionario al estilo francés, antirreligioso y antipapista, lo que le granjeará los motes de incrédulo, ateo, réprobo y Satanás. El tiempo pasa. Monteagudo se desalienta en su prisión. Recordando aquellos días, escribe, todo había muerto para la esperanza, y nada existía sino para el dolor.